Polémica se armó el otro día cuando el presidente Mauricio Macri apuntó contra los supermercados chinos. ¿Por qué? Porque dejó traslucir una sospecha de evasión fiscal detrás de este tipo de comercios. Y claro, salieron a apoyar su moción, ¿quiénes? Los supermercadistas formales y también desde la Asociación Empresaria Argentina. Una manifestación clara de lo que significa la desventaja con la que cuentan quienes quieren aportar y hacer todo de manera legal aportando al fisco. Pero empezamos a investigar un poco y quisimos darnos cuenta con los números. ¿Qué significa evadir en la Argentina? ¿Cuánta ventaja saca aquel que evade impuestos de aquel que está al 100% de manera formal? Y te vamos a mostrar algunos números que recopilamos en base a un instituto que se dedica a esto, IARAF, que básicamente es especialista en impuestos y nos ayudó a reconstruir un poco lo que significa la carga tributaria y la ventaja económica para quienes no tributan al 100% sus impuestos. Vamos a un escenario de un comercio que tiene un doble mostrador y que por lo tanto dice, bueno, yo vendo pero no vendo el 100% de lo que vendo declarado ante el fisco. ¿Qué hago? Evado el 10%, es decir, que del 100% de las ventas solamente declaro el 90%, ¿sí? El otro lo hago con venta en negro o venta ilegal. Para ese comercio, la situación fiscal le reporta que lo que va de impuestos es un 31% menos que el que sí declara el 100%. Es decir, si yo subfacturo o no declaro el 10% de mis ventas, tengo una carga impositiva un 31% menor a aquel que lo hace al 100%. ¿Y qué pasa en el escenario de aquel que dice, me tiro un lance más y trato de evadir o no declarar el 20% de mis ventas? No declaro el 20% de mis ventas y la ventaja fiscal me significa que pago un 63% menos de impuestos de aquel que declara el total de sus ventas. Y este es un escenario muy repetido, lamentablemente, en la Argentina. Marcela, este estudio que es el estudio de Nadine Argañarás, tan serio. Sí, que bueno, fue funcionario también de gobierno. Los mercados chinos, los supermercados, ¿evaden o no evaden? ¿Cuál es el secreto que tienen para esta diferencia de precios que en muchos casos se ve? Bueno, hay dos secretos, no quiero generalizar, ¿no? Pero me comentaban. Básicamente, vos tenés dos formas de evadir. Cuando en tu cadena compras de manera formal, es decir, yo voy pagando todo de manera formal a mis proveedores y después me doy vuelta y cuando vendo a los consumidores, digo, vendo el 10% en negro y el resto lo facturo como te estoy mostrando en blanco. Pero en el caso de los supermercados chinos, se presume que hay una parte, y no quiero generalizar porque esto está en estudio y hay que demostrarlo fiscalmente, que ellos cuando compran a los proveedores ya hay una cadena en negro. Es decir, que cuando tienen que pagar lo que pagan, ya pagan la mercadería más barata porque consiguen proveedores que también les dan alguna ventaja fiscal dándoles, por ejemplo, no dándoles tickets y demás. Y ya de por sí sus costos son inferiores entonces, porque si algún supermercado compra en negro y después revende en negro, claro, hay toda una cadena de informalidad que, bueno, la AFIP tendrá que actuar y demostrar que esto existe, ¿no? Pero es la presunción y es lo que se está investigando ahora. ¿Cuánto pesa esto que está por lo menos en la leyenda de que los supermercados chinos, como pagan cash, en los volúmenes que compran tienen ventajas en relación a los otros? ¿Es verdad? Sí, esto es así. Y donde se ve muchísimo también es en el caso de los vinos. Viste que el vino es como insignia del mercado chino. Claro, ¿por qué? Porque el supermercado chino paga a sus proveedores. No solo no paga 60 días como pasa en las grandes cadenas, sino que paga a corto plazo, sino que además paga todo en efectivo. Entonces muchos proveedores allí les hacen unos descuentos porque prefieren llevarse el efectivo y no tener que esperar a 60 días para poder cobrarlo. Eso es cierto y es un argumento que no es discutible y que es legal, vamos a decirlo. Pero volviendo un poco a lo que te queríamos mostrar, ¿no? Que es, ¿qué significa evadir impuestos? ¿Cuán holgado es el bolsillo de aquel que decide escaparse de la ley, escaparse del fisco y evadirlo? Según este mismo estudio, vamos al ejemplo de aquel que decía, bueno, el 10% de lo que vendo no lo declaro. Ese tiene una situación antes de impuestos, antes de pagar los impuestos que sí paga, un 40% mejor. ¿Qué significa? Que tiene una ganancia extra ya del 40%. Por sobre el que paga, por sobre el que cumple. Y para el que dice, bueno, me tiro un lance más y no vendo, o sea, o vendo el 20% fuera de la ley, lo evado el 20%, no lo declaro, no tengo IVA, no tengo nada. Allí asciende el beneficio por evadir impuestos a un 80% por encima de aquel que, claro, con su liquidez va y paga impuestos. ¿Y por qué es posible esto? Y acá es donde también hay que centrar, me parece, el debate, y lo recomiendan y lo sugieren aquellos que son analistas fiscales.
en lo que significa la carga tributaria en Argentina. Porque, por ejemplo, me contaban el caso de los restaurantes, que te lo quiero comentar también, Nelson Caro, porque esto dicen que es muy común. Caso de los restaurantes. Esto es caso comercio, es típico. 10%, 20% es promedio en los comercios de venta de alimentos y demás. ¿Qué pasa con los restaurantes? Tienen mucha reposición constante, tienen empleados formales y demás. ¿Qué hacen los restaurantes? Muchos de ellos, para tener una situación fiscal holgada, tener liquidez en sus cajas, evaden prácticamente el 50% de sus ventas. ¿Qué significa? Que de las mesas que atienden, el 50% lo hacen en negro. Y esto se nota mucho para aquellos que te dicen, no me anda el postnet, pagame en efectivo, y si vos sos cliente y no reclamas el ticket, claramente se están quedando con una parte si no te hicieron una rebaja de precio. O que te dan el famoso ticket no válido como factura, ¿no? Ah, eso es típico, ¿viste? La encomienda interna. Bueno, eso es importante reclamarlo porque si no estás pagando un impuesto que en realidad no va al fisco, vos como consumidor, y que se redunda en una ganancia para aquel que es el típico viveza criolla dueño del restaurante. Y allí, la ventaja que le genera de liquidez de dinero por encima del que cumple es del 160%. Amigo. A priori tiene un 160% de ganancia por sobre el que cumple. Claramente acá entendés por qué pasa lo que pasa en Argentina y por qué también es necesario que haya un fisco que pueda controlar. Básicamente por esto. Y por eso es tan importante la campaña que se está haciendo para que sea obligatorio el uso de los postnets, ¿no? Es una manera a priori de blanquear todo lo que se vende. Ahora, Marcela, el tema del postnet tiene realmente el elemento que vos el postnet no lo puedas comprar y tengas que pagar 800 pesos por mes de alquiler. Eso es un robo. Sí. Un robo. Vos tendrías que poder comprarlo. Es tener una obligación que a vos como comerciante te genera un costo altísimo y es entendible que muchos digan, apenas puedo llegar a fin de mes, pago todos mis salarios, no echo gente, en esto, lo otro, me ajusto por donde puedo y encima tengo la carga del postnet. Es entendible, pero también hay que decir que ahora hay alternativas, por ejemplo, los postnet inalámbricos. Eso está bueno porque digo, si sos comerciante y decís no quiero pagar mensualmente el costo del alquiler del postnet común, que es el fijo, tenés la posibilidad hay servicios, distintos servicios, hay 2 marcas particularmente, que te dan la posibilidad de tener este mismo servicio, de ofrecerle a tu cliente un postnet que se conecta a tu celular y que lo pagás por única vez. Y es bastante inferior el costo, son unos 300 pesos promedio, después no hay un pago mensual, pero sí te debitan automáticamente por cada compra que se haga con débito un porcentaje, que oscila entre el 3 o 3,5%. Es un poquito más alto el porcentaje que te descuentan por compra del postnet fijo. Pero por supuesto, pero el postnet además el hecho es que vos no lo podés comprar. No. Es un comodato. Es un comodato que es un negocio fenomenal. Vos tenés ese equipo ahí de por vida, es un disparate. Sí. Y además tenés que pagar telefonía fija, para poder tenerlo. Por eso digo, hoy cualquier comerciante tiene un celular y esto podría ser cómodo. Pero acá está el problema. Y esto te quiero comentar, Nelson, porque claro, ¿por qué surge la evasión fiscal? Porque la carga tributaria es alta. Y si yo te digo que, por ejemplo, cuando un vendedor de arroz, galletitas, aceite, un fabricante, vende 100 pesos, de 100 pesos, mirá qué porcentaje se queda. Un poquito más de la mitad. 43 se lo lleva automáticamente el fisco. ¿Y qué pasa con el caso de las gaseosas? El vendedor de gaseosas vende una gaseosa y la mitad, prácticamente 49 pesos con 50 de cada 100, se lo lleva el Estado a través de los distintos órdenes de impuestos. Y esto es lo que le queda de ganancia a él. Este es el tema también a analizar. Si la presión fiscal en Argentina no está promoviendo también la evasión. Marcela, la situación que tenemos hoy. Estamos yendo a la pausa, pero